entonces, ahora vamos a encontrar los intervalos de positividad. Vamos a ubicarnos simplemente con un esquema de la función. Esta es la variable x y esta es su respuesta. Ustedes saben que la función sinusoidal es de este tipo. O sea, tiene valores en los que corta al eje x, que fueron los que encontramos en el primer punto. Tiene un valor a donde corta el eje y, que ya lo encontramos, y lo que vamos a hacer ahora es encontrar estos tramos, los intervalos de positividad. O sea, en qué valores de x la función toma valores positivos. En qué intervalo de x la función toma valores positivos. ¿Está claro entonces lo que vamos a hacer? La fórmula entonces es x, cuando x está entre menos c sobre b más k sobre b por pi y menos c sobre b más k más 1 sobre b por pi, con k perteneciente a los enteros pares. Entonces la función toma valores positivos, o sea, por encima del eje. Esto cuando el valor de a es positivo. Cuando el valor de a es negativo, sucede al revés. Estos intervalos con z pares son justamente lo contrario. Los valores donde la función es negativa. Para a mayor que 0, intervalos de positividad z pares. Para a menor que 0, intervalos de positividad z impares. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando k vale 0? Esto va a valer 0 y por lo tanto este término es 0. Entonces, en el intervalo menos pi sobre 6 menor que x, menor que, si k vale 0, 0 más 1 es 1. Menos pi sobre 6 más 1/3 de pi, me quedará 2 menos 1, 1/6 de pi. Si k vale 2, acuérdense que son z pares, si k vale 2, entonces menos pi sobre 6 más 2/3 de pi, menor que x, menor que menos pi sobre 6, más 2 más 1, 3/3 de pi. Y entonces, ¿cuáles serían estos valores? Menos 1/6 de pi más 2/3 de pi, 4 menos 1, 3/6 de pi. Y esto es 1, o sea, 6 por 1, 6, menos 1, 5/6 de pi. Voy a ver si entran acá un valor más. Para k igual a 4. Menos pi sobre 6 más 4/3 de pi, menor que x, menor que menos pi sobre 6, más, si k vale 4, más 1, 5/3 de pi. Resolvemos entonces estos dos números, menos pi sobre 6 más 8/6 serían 8 menos 1, 7/6 de pi, menor que x, menor que, estos serían 10/6 menos 1, 9/6 de pi. Esto entonces me va a estar indicando cuando a es positivo y los z son pares, los intervalos de positividad. Aquí está. Borro esto y vamos con los intervalos de negatividad. O sea, los intervalos donde la función asume valores negativos. O sea, la gráfica va a estar por debajo del eje X.
Vamos entonces con los intervalos de negatividad. Acuérdense que esto es para cuando A es un número positivo. Los intervalos de negatividad van a estar dados por menos, lo escribo primero en general, menos C sobre B más K sobre B por pi, menor que X, menor que menos C sobre B más K más 1 sobre B por pi. Y cuidado, que ahora K es un número perteneciente al conjunto de los enteros impares. Hagan lo que digo, no lo que yo escribo. Impares. Si A es negativo, para hallar los intervalos de negatividad va a ser esta misma fórmula, pero los K van a pertenecer a los Z pares. Después, en todo caso, hacemos un cuadrito. Entonces, en este caso será, reemplazando B y C por los valores de nuestra función, me queda menos pi sobre 6 más K sobre 3 por pi. Y lo mismo acá, menos pi sobre 6 más K más 1 sobre B sobre 3 por pi. Empecemos entonces a darle valores de los Z impares a K. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando K vale 1? Si K vale 1, esto me quedaría menos pi sobre 6 más 1/3 de pi menos pi sobre 6 más, acuérdense que K vale 1. 1 más 1, 2/3 de pi. ¿Qué valores son estos? 2/6 menos 1 me quedaría 1/6 de pi, menor que X, menor que 4 menos 1, 3/6 de pi. Veamos si entra aquí. Para K igual a 3, ¿qué va a suceder? Menos, voy a escribir acá abajo el intervalo porque no va a entrar así. Menos pi sobre 6 más 3 sobre 3 por pi. O sea, 3 sobre 3 es 1. Menor que X, menor que pi, menos pi sobre 6 más K vale 3 más 1, 4/3 de pi. ¿Qué valores son estos? Menos 1/6 más 1, 5/6 de pi, menos pi sobre 6 más 4 serían 8/6, menos 1, 7/6 de pi. Y vamos con uno más. Si K es igual a 5, entonces, ¿cómo me quedaría esta fórmula? Menos pi sobre 6 más 5/3 de pi, menor que X, menor que menos pi sobre 6, más 5 más 1, 6/3 de pi, y esto sería 10 menos 1, 9/6 de pi, y 12 menos 1, 11/6 de pi. Estos entonces son los intervalos de positividad, de negatividad, o sea, los intervalos donde la función asume valores negativos. Con todo esto vamos a graficar nuestra función. Si alguien fue anotando todo lo que obtuvimos, me va a ir dictando, y si no, yo tengo un machete. Muy bien.
Entonces, ay, como todas las respuestas están en función, dadas en función de pi, entonces justamente eso es lo que voy a anotar en el eje X. Y es más, están dadas todas en función de pi sobre 6. O sea que eso es lo que voy a ir anotando. Creo que la función empezaba en menos pi sobre 6. Entonces aquí estará pi sobre 6. 2 sextos de pi. 3 sextos de pi. 4 sextos de pi. 5 sextos de pi. 6 sextos de pi. 7 sextos de pi. 8 sextos de pi. 9 sextos de pi. 10 sextos de pi. 11 sextos de pi. Y creo que con eso me alcanza. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar los valores a donde la gráfica corta al eje E. Esos valores ya los obtuvimos y eran menos pi sobre 6, más pi sobre 6, 3 sextos de pi, 5 sextos, 7 sextos, 9 sextos y 11 sextos. ¿Se acuerdan cuál era el valor en que la gráfica cortaba al eje Y? Me olvidé de ponerle el nombre. Era 2. ¿Se acuerdan que lo volvimos a explicar? Muy bien. Y los intervalos donde la función era positiva eran menos pi sobre 6, pi sobre 6. 3 sextos de pi, 5 sextos de pi. 7 sextos de pi, 9 sextos de pi. ¿Cómo hacemos para graficar? Buscamos el punto medio del intervalo. Y ya sabemos, porque la amplitud nos indica eso, que el máximo valor de esta función va a ser 2. Entonces, en el medio del intervalo, la función asume el máximo valor. Y aquí tenemos la primera onda. En este otro intervalo buscamos el medio y asume allí el máximo valor. Y aquí tenemos la segunda onda. En el tercer intervalo positivo buscamos el máximo, el medio, que asume el máximo valor, y aquí tenemos el otro intervalo de positividad. Vamos ahora a los intervalos de negatividad, de la misma manera. En el primer intervalo de negatividad buscamos el centro. Acuérdense que la amplitud nos decía que el mínimo valor que podía asumir la función era menos 2. Buscamos el medio y ese es el mínimo. Y entonces graficamos la función. En el medio del valor, del intervalo, asume el mínimo valor y esta es la función. En el medio del intervalo asume el mínimo valor y este. Y por supuesto esto sí, ¿no? Muy bien. Una onda, 2 y 3. ¿De acuerdo? Los escucho. ¿Los dejé Entendí mudos? perfecto, profe. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, me alegro. Les voy a hacer un cuadrito acá para que se acuerden. Cuando A es positivo, los intervalos de positividad toman K perteneciente a los zetas pares. Y los intervalos de negatividad
son los K pertenecientes a zetas impares. En cambio, cuando A es negativo, los intervalos de positividad están dados por los K que pertenecen a los zetas impares y los intervalos de negatividad a los K pertenecientes a zeta pares. ¿Estamos? Buenas, tengo una pregunta. Disculpe. Como empieza desde el negativo, ¿cómo se lee eso, digamos? Yo ¿cómo pongo cómo está el gráfico? Si me dan solo el gráfico, sin hacer la operación, ¿cómo se lee? Ay, no entiendo la pregunta. ¿Qué querés decirme Ya, con cómo se lee? solo me dan el gráfico y me dicen cómo se lee, digamos, te dan varias opciones como hacíamos en el examen, te dan varias opciones y te dan solo el gráfico. Empieza menos pi sexto y termina en 11 pi positivo, digamos. Así empezaría el gráfico, empieza desde el lado negativo y desde ahí empiezo a contar las olas. O sea, cuando te piden que leas un gráfico, tenés que describir en qué punto empieza, cuál es el máximo, cuál es el mínimo que asume la función, o sea, cuál es la amplitud, en qué valores corta al eje X y cuáles son los intervalos de positividad y los intervalos de negatividad. ¿A eso se referirán cuando te piden que leas un gráfico? Sí, estamos. ¿Está? ¿Contesté Sí, tu gracias. pregunta? ¿Seguro? Sí. Bueno. ¿Alguna otra cuestión, chicos? Profe, Sí. vio que usted cuando explicó que A, por ejemplo, era la amplitud, B era el pulso, y yo no entendí el C, ¿qué sería, digamos? El C es la fase. El C no aparece directamente en el gráfico. Incide en el punto del comienzo y del final de la función, de un giro, ¿no? Pero no aparece directo en el gráfico como sí aparece en A, o, bueno, B tampoco aparece. Pero digamos, claro, es el número de ondas completas. Pero Claro, C no aparece directo. Lo que está bien. en el es menos C sobre B el comienzo. Ahí aparece C. Incide en el punto inicial de la onda. ¿Contesté tu pregunta? Sí, está bien, profe, gracias. ¿Alguna otra cosa? Bueno, Francisco. No sé, profe, usted era la que organizó digamos, la parte práctica. Fíjese si ya estamos, si no. Acá estamos con función sinusoidal. Por hoy era eso. Eran, digamos, de las preguntas que nos hicieron, estas eran las dos cosas que aparecían de forma recurrente. Función sinusoidal y lo que dio Juanpi de logarítmica y exponencial. Perdón, chicos, acá alumnos están preguntando, que lo puedo dar yo, función inversa de seno y función inversa de coseno. Si ya terminaron de hacer todas las consultas de esto, seguiría yo un pedacito más hasta terminar esta clase aclarando esas funciones inversas. Bárbaro, Graciela. Bueno, chao, chicos. Hasta luego, hasta la próxima clase. ¿Te parece, Juan Pablo, que siga? ¿O cómo hacemos? Ahí me escuchás, sí, perfecto. Sí. Seguimos Bueno. un poquito más. Ahí ya la fijé a usted, profe, digamos, se la ve ahora a usted en la grabación. Ah, bueno, perfecto. Bueno, preguntaron las funciones inversas del seno y del coseno. Primero hay que fijar que las funciones seno de x, su dominio son todos los reales, y no es una función biyectiva en todos los reales.
Entonces, para hallar la inversa de la función seno, lo que hay es que restringir el dominio de esa función seno. ¿Restringir a qué? Al intervalo donde consideramos que esa función seno es biyectiva. Si y es igual a seno de x, la función seno entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, para menos pi sobre 2 va a tener valor 1, menos 1, perdón, y para pi sobre 2 va a tener valor 1. Entonces, en este intervalo cerrado del dominio, menos pi sobre 2, pi sobre 2, esta función seno es biyectiva. Es la primera parte, es la fase inicial de la función seno de x. Seno de x. ¿Está? Entonces, al ser acá biyectiva, porque para cada elemento del dominio va a tener una imagen distinta, entonces para este intervalo la función seno de x admite función inversa. Y la función inversa de la función seno de x es la función y igual al arco seno de x. ¿Por qué? Porque esto es cierto siempre que x es igual al seno de y. O sea, que si yo tengo y igual al arco seno de x, despejando x de acá, x va a ser igual al seno de la función y, en función de la variable y. Entonces, si acá hacemos cambio de variables, el x por el y el y por el x, acá me va a quedar que y es igual al seno de x, que va a ser su función inversa. ¿Estamos? Entonces, y igual al arco seno de x es la función inversa de esta función seno de x, que va a tener valores simétricos con respecto al eje, a la recta y igual a x, o la función identidad. Y entonces, si este valor, si para el seno de x estos puntos son menos pi sobre 2 menos 1. Después tenemos 0, 0. Y después tenemos pi sobre 2, 1. Entonces, para su función inversa, lo que vamos a tener es los puntos menos 1, lo que es y para el seno, va a ser x para el arco seno de x, menos pi sobre 2, 0, 0 y 1 pi sobre 2. Y el gráfico, no tengo marcador de otro color, pero entonces, teniendo en cuenta la escala, vamos a ver, está mal hecha la escala, porque esto tendría que ser más grande, porque pi sobre 2 es más grande que 1, si divide en 3 y pico dividido 2, va a ser más grande que 1, o sea que por acá va a estar el 1, y por acá va a estar el menos 1, menos 1,
menos pi sobre 2, 0, 0 y 1 pi sobre 2. Y esta otra sería el gráfico de I igual al coseno de X. No sé si se vio bien, chicos, porque ¿no se ve? Se ve bien, profe. Pero ¿Se ve la bien? parte... Sí, Lástima que no tengo, para la próxima voy a traer un marcador de otro color. Esta es la función inversa de la función seno de X. De la misma manera se trabaja con la función coseno y su función inversa, que es arco coseno de X. ¿La quieren ver? Sí, profe, explique por favor. Bueno. ¿Se entendió esto? Acá la imagen del seno de X es el intervalo cerrado entre menos 1 y 1. Dominio de esta, que es arco seno de X, ahora va a ser la imagen de la anterior, de su función inversa. Entonces, el dominio de arco seno de X va a ser ahora menos 1, 1, y la imagen menos pi sobre 2, pi sobre 2. Intervalo cerrado porque intervienen los extremos del intervalo. ¿Estamos? O sea que en las funciones inversas lo que es dominio en una pasa a ser imagen en la otra y viceversa. ¿Puedo borrar? Graciela, lo que no se ve es la parte superior de tu pizarrón. Una partecita no se ve, una franja de arriba no se ve. Ahí estaría, ahí se ve. Me molesta mi Vamos a luz, probar ¿no? ahí. Sí, sí. ¿Está? Vamos a ver ahora entonces I igual a coseno de X. ¿Cómo es la función coseno? Es una función par y comienza acá con 1. Si yo recibo acá del lado izquierdo, esta función ya no va a ser biyectiva. Entonces, la comienzo ahí, pasa por 0, pasa por I igual a 0. Este es 0. Esto es pi para 0, el coseno es 1, y para pi, entonces este es el valor de pi sobre 2. No me equivoco. ¿Está? Y este valor de acá es menos 1. ¿Estamos? Entonces, en el intervalo 0, pi, mi función coseno de X es biyectiva. Pues si yo lo siguiera para acá, dejaría de ser biyectiva. Entonces voy a restringir el dominio de la función coseno de X, que son todos los reales, restringirlos al intervalo 0, pi. Recuerden que el dominio siempre es sobre el eje de las X. Entonces, esto va a tener un dominio restringido entre 0 y pi, y una imagen que varía entre menos 1 y 1. ¿Se ve?
¿Se ve? Bien. Sí, perfecto. Tenemos la función bisectiva coseno de x. Esta función va a admitir función inversa. ¿Cuál va a ser la función inversa? Va a ser y igual al arco cuyo coseno es x, porque x es igual al coseno de y. Entonces, y es igual al arco cuyo coseno es x, si solo si x es igual al coseno de y, y por lo tanto estoy viendo que expresada de otra forma esta función, si yo grafico esto, me da la misma función arco coseno de x, con estos valores, pero veo acá que expresada de esta forma, despejando la variable x del arco coseno de x, voy a tener la función, con cambio de variable, voy a tener su función inversa que va a ser y igual a coseno de x. Teniendo eso claro, entonces, esta yo sé que es la función inversa de esta porque sus variables están intercambiadas. Entonces, los puntos que están acá marcados para la función coseno de x, los voy a tener que invertir para poder graficar la función arco coseno de x. Entonces, para coseno de x, yo tengo los puntos para x0 y vale 1, tengo el punto para x pi sobre 2 y vale 0, y tengo el punto para x pi y vale menos 1. ¿Está? Tengo estos tres puntos. ¿Se ven los tres? No se ve. Ahí está. ¿Estamos? Entonces voy a buscar los puntos de su función inversa. Para el arco coseno de x, voy a tener el punto. Lo que acá es dominio pasa a ser imagen, lo que acá es imagen pasa a ser dominio. Entonces el punto va a ser 1 para x, 0 para y, 0 para x, pi sobre 2 para y menos 1 para x, pi para y. ¿Se ve? ¿Está? Sí, profe, Bien. sí, profe. Ahí se ve bien, profe. Ahí vi algo que... Entonces, para x1, que va a estar por acá, y vale 0, para x0, y vale pi sobre 2, y para x menos 1, para x menos 1, y vale pi, acá, arriba. Entonces, comienza acá en 1, 1, 0. Subo hasta este punto. Abajo de allá. Esta que grafiqué acá es el gráfico de la función y igual esta, al arco coseno de x. Que si esto estuviera en escala, se cortarían acá en este punto que estaría sobre la recta
y igual a X la recta identidad. ¿Está? Parece que es otro el... Profe, le queda muy poco tiempo, le quedan 2 minutos y medio nomás. Bueno, acá alguno dice, perdón, no era exponencial, me quería referir a la función racional fraccionaria. Gráfico de la función racional fraccionaria. Bueno, cuando hay potencias pares, pero eso es un poco más explicativo, Juan Pablo, no sé si vos querés contestarle las preguntas acá que dicen, en caso de la función racional fraccionaria, ¿cómo se encuentra la imagen si el numerador es una ecuación cuadrática y el denominador una lineal? Lo que están hablando es... Perdón, Graciela. En la práctica lo que vimos hasta ahora es solo si las dos son lineales, o sea, si el numerador y el denominador son lineales, ahí se puede definir a priori el Claro. conjunto imagen, sabiendo cuál es la asíntota horizontal. ¿Cuál es el problema? Si tenés una cuadrática y una lineal debajo, tendríamos que ver cuál es la asíntota. Por lo general, la imagen van a ser todos los reales, pero no te puedo decir a priori así que todos los Exacto. casos sean así. Sí. Si te parece, Eliana, si te parece, después mandás algún tipo de foro, tu pregunta, o por mensajería interna y podemos responder quizás si vos tenés una duda en un ejercicio en particular. A priori te digo que podrían ser todos los reales la imagen, pero tendríamos que ver las asíntotas. La asíntota horizontal es la que te marca el conjunto imagen, que es un tema que vamos a ver ahora cuando veamos continuidad. ¿No es cierto, Graciela? ¿Es así? Sí. Exactamente. No les quiero Si te cortar, profe, parece, pero queda menos sí. de 1 minuto. Está. Lo mío está entendido. Parecería que sí. Sí, profesora, se entendió. Bueno. Nos vemos la próxima clase entonces, que sería la semana que viene, si Dios quiere. Vamos a ver. Vamos, chicos, vamos a subir estos videos al aula y vamos a habilitar en todo caso un foro, o seguimos en el foro de semana 3